Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. No eres un ser físico en el universo físico. Eres un ser vibracional en un universo vibracional. Eres tanto un emisor como un receptor de energía. Uno de los mayores desafíos del ser humano es aprender a vivir como un ser vibracional en un universo vibracional. Considera que eres un transmisor vibracional. Continuamente estás enviando señales que informan al universo quién eres en este momento. Esas señales atraerán o repelerán a otros seres vibracionales, eventos y experiencias. Naturalmente atraes lo que está en armonía con tu estado de ser y alejas lo que está fuera de sincronía con tu estado. Si tu ser energético irradia riqueza y abundancia, tu realidad física reflejará riqueza y abundancia para tu ser físico. Si tu ser energético irradia ira y frustración, tu realidad física también lo reflejará. Una vez que aceptas que tu ser vibracional atrae patrones compatibles, queda claro que, si deseas experimentar algo diferente en tu vida, debes cambiar de alguna manera las señales que estás emitiendo. Eres mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Al entender cómo transmitir las vibraciones de tu vida ideal, puedes cambiar fundamentalmente la forma en que experimentas el mundo y alinearte con tu vida ideal. Todo llega en el momento justo, siempre que tengas la conciencia adecuada. En este video, verás cómo todo lo que viene a tu vida llega justo cuando realmente lo necesitas, ni antes ni después. Todas las personas nacen completamente libres y puras de pensamiento. Cuando somos bebés, somos amor y esencia pura. De hecho, diferentes estudios afirman que un bebé tiene un nivel de conexión y sensibilidad por encima de cualquier persona adulta. Es tan alto este nivel que un bebé detecta las líneas Harman. Las líneas Harman son líneas energéticas que proceden de la energía telúrica del núcleo del planeta y la energía cósmica. ¿Nunca te has dado cuenta de que un bebé se pone a llorar en una parte del hogar y al moverlo de sitio se tranquiliza? Esto es debido a la sensibilidad extrema que tiene un bebé. Detecta cosas que un adulto por lo general no es capaz. También hay muchos casos donde un bebé se pone a mirar a algún lugar fijamente y cuando comienzan a hablar, relatan que es el abuelo al que miraba, estando este ya fallecido. Pues bien, esta sensibilidad la hemos ido mermando según abandonamos los primeros años de nuestra vida. Esto ocurre porque cuando nacemos hay una mirada limpia hacia el mundo donde la persona no juzga y acepta todo lo que sus sentidos le hacen percibir. Esto va desapareciendo según adquieres tus creencias, se forman tus miedos y adoptas una forma general de ver y comprender el mundo. Entras en el mundo dual, o también conocido como la separación. Esto quiere decir que te separas de ti mismo y del resto. Pierdes esa conexión tan especial que tenías cuando eras bebé. ¿Por qué te cuento todo esto? Para que comprendas lo que ahora paso a explicarte. Todo llega a su tiempo, siempre que tengas la conciencia adecuada. Nunca llega a tu vida fuera de hora. Todo ocurre justo en el momento que debe ocurrir. Puedes estar totalmente en desacuerdo, ya que a ti te gustaría que aquello que quieres y deseas ocurriese justamente cuando a ti te apeteciera. Lamento decirte que no funciona así, y que todo lo que está ocurriendo y llega a tu vida es debido a tu nivel de conciencia actual. ¿Por qué hay personas que parece que todo les va mal, y en cambio hay otras que parece que siempre todo les sale bien? No hay personas más especiales que otras, y esto es fundamental que lo entiendas, ya que, si lo comprendes, dejarás de echar la culpa a los demás o a la mala suerte, y te harás responsable de lo que ocurra en tu vida, pudiendo cambiarla. Si tuvieras la esencia de cuando eras un bebé, la vida te estaría yendo realmente bien. No me refiero al conocimiento,
que es otra cosa totalmente diferente. Me refiero a reconocer la esencia de tu alma. Hay infinidad de personas que no viven la vida para la que estaban proyectadas, donde sacarían su verdadero potencial y se sentirían completas y felices. Esto ocurre porque han seguido los debería. ¿Qué son los debería? Los debería son aquellas sugerencias o programación que te han hecho los demás y por lealtad familiar, no creer en ti o parecer que era lo correcto, has acabado haciendo aquello que no sentías. Te pondré un ejemplo. Has cursado estudios que no querías, pero debido a que tu padre o madre trabajaba en un hospital, parecía que lo correcto era seguir sus pasos. Realmente, lo que te apetecía era ser un gran cocinero o cocinera y montar tu propio restaurante. Y debido a una lealtad familiar inconsciente, has tomado la decisión que parecía la correcta, pero no la que realmente tu corazón te dicta. ¿Sabes qué habría pasado si hubieras seguido a tu corazón? Que habrías sido un cocinero o una cocinera estupenda y te habría ido increíblemente bien. ¿Sabes por qué estoy tan seguro de ello? Porque serías feliz haciendo aquello que te gusta. Esto produce que tengas una visión constante de lo que amas. Verás cosas en ello que otras personas que no aman lo que hacen no son capaces de ver, lo cual provoca que tú destaques. El tiempo que emplees en ello no se hará pesado y estarás totalmente feliz de realizarlo. Tu corazón es imposible que quiera nada malo para ti, ni tampoco para los demás. No hay mayor energía que el amor. El amor es el motor que mueve el mundo. Las personas exitosas son aquellas personas que han seguido su corazón, y son precisamente las personas que han conseguido cambiar el mundo. ¿No te has dado cuenta de que cuando algo o alguien te gusta mucho, lo tienes en la cabeza las 24 horas? Y cuando algo no conecta contigo y lo haces forzado o forzada, incluso te roba energía al pensar en ello. Por eso, seguir tu esencia y no los debería hará que tengas una vida plena y llena de éxito. Es imposible que llegue lo que quieres si estás yendo en contra de tu esencia. Recibes aquello para lo que estás preparado en este instante. Por eso, todo llega en su justo momento. Si algo no está llegando ahora mismo, es porque no es el momento, no estás preparado para recibirlo. Debes diferenciar entre querer algo y estar preparado para obtenerlo. Por eso, debes conectar con tu esencia y para ello debes despertar tu conciencia. Como decía anteriormente, un bebé tiene una esencia libre y pura. Pide lo que siente en ese momento, ríe y llora cuando lo siente. No reprime nada y reclama lo que cree que es suyo. Esta es la clave, hacer lo que realmente sientes. No me malinterpretes y no desmontes toda una vida sin confeccionar un plan para ello. Pero realmente deberías dirigirte en esa dirección. La forma en que conectas con Dios, el universo o la vida, llámalo como más a gusto te encuentres, es el sentimiento. Por este motivo, no llega a tu vida aquello que quieres. Tu esencia quiere algo muy diferente a cómo te sientes actualmente con la vida que estás teniendo. Esto es una incoherencia emocional. Por eso, hay personas que manifiestan aquello que quieren con suma rapidez, y otros tardan bastante o incluso no llega a ocurrir nunca. Se dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Es una analogía de aquello que quieres y llega cuando estás preparado para recibirlo. Todo el universo resuena, se atraen entre similares y se repelen entre opuestos. Por eso, una de las partes del proceso de la ley de atracción y manifestación es convertirte en aquello que quieres conseguir. Si te conviertes y te haces parte de lo que deseas, lo estarás atrayendo. Imagínate que tu sueño siempre ha sido ser actor o actriz, pero nunca te has decidido a dar el paso. Comienza a ir a ver obras de teatro. Averigua qué lugares frecuentan las personas que participan en las obras. Compra libros
y mira videos de interpretación. Si conoces algún actor o actriz, aunque sea de manera casual, hazte amigo de él o ella. Puedes convertirte en tu deseo para poder atraerlo. Te aseguro que, si lo haces, el universo comenzará a poner cada pieza en su lugar para que tú comiences a realizar tus sueños. El universo necesita de acción y determinación. Es la manera de que las cosas sucedan y lleguen a tu vida. Otra de las cosas importantes que debes cambiar para que las cosas lleguen a tu vida son tus creencias. Como decía Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón, pero si crees que no puedes, también tienes razón. No hay nada más poderoso que una creencia. Si crees que el dinero es el mal del mundo, ¿de verdad crees que te llegará dinero con facilidad? Si crees que no eres el candidato o la candidata perfecta para un puesto de trabajo, ¿de verdad crees que te contratarán a ti? Si de verdad no te gustas y te quieres, ¿de verdad crees que le podrás gustar a los demás? Esto es la profecía autocumplida. Tu creencia siempre te lleva en la dirección donde pueda darte la razón. Tu creencia te hace vibrar de la manera en que crees, con lo cual estás atrayendo o alejando en tu vida aquello que quieres. Cuando te sientas atascado en tu vida y no esté ocurriendo lo que realmente te gustaría, párate un momento y comienza a observar si realmente estás conectado con tu alma, con tu esencia. Comprueba si estás amando lo que haces, si estás en el lugar adecuado, si estás rodeado de las personas correctas y si estás teniendo los pensamientos adecuados para acercarte a lo que te gustaría conseguir. Cambia aquello que no conecta contigo, ya que está interrumpiendo el proceso para que las cosas que quieres acaben sucediendo. Dios, el universo, la vida, tan solo quiere que te sientas realizado y seas feliz. Por eso, te cierra unas puertas y te abre otras. Es la manera de indicarte el camino. Ya se decía en la Biblia, el reino de Dios está dentro de nosotros. Esto significa que tu alma y tu corazón te indican el camino a seguir para sentirte pleno y abundante. Las personas que hacen los debería y no siguen a sus corazones son expulsados del reino. Por eso se sienten tristes, desmotivadas y vacías. Comienza a agradecer todo aquello que te sucede, aunque no creas que es lo mejor que te puede estar pasando, ya que es tu mayor bendición para comenzar el cambio hacia la vida que quieres y deseas. Todo aparece en el momento adecuado, en el momento donde realmente resuenas con lo que deseabas, y lo que deseas es lo que te conecta con tu esencia y con tu alma. Tan solo cuando estés preparado para recibirlo es cuando aparecerá. Agradezco tu tiempo y atención. Será un placer escuchar tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Si te ha resonado este mensaje, te invito a expresar tu apoyo dándole like, activando la campanita para recibir notificaciones y suscribiéndote al canal para seguir compartiendo juntos este camino de crecimiento. Te deseo sinceramente lo mejor en tu jornada. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por formar parte de esta comunidad.